Perfecto. Acá estamos en un encuentro. Esta idea originaria viene de parte de Andrés Ramírez, licenciado en Administración, colega mío del Consejo de Ciencia Económica de Santiago del Estero, particularmente Comisión de Pymes. De ahí viene la idea. Entonces, como en la Comisión de Pymes estamos tratando de llevar los profesionales nucleados en el Consejo de Ciencia Económica, casos de gestión de empresas concretas, verídicas, pymes, se me vino a la mente traer un caso de la consultora nuestra, consultora Conecta, de un cliente de Santiago del Estero, y en este caso vamos a ver un caso concreto que es de una empresa que fabrica alimentos, sector alimenticio. Y justamente aquí lo hemos convocado al empresario, al emprendedor, que es Hernán Camacho. Así que muchas gracias, Hernán, por estar aquí. Gracias, Hernán, Tom. para que te conozcan, te voy a hacer unas preguntitas, cosa que ellos todos aquí conozcan un poquito sobre vos, sobre tu empresa, y de ahí ya nos metemos al estudio del caso. Vos contale, Hernán, cómo se llama tu empresa, dónde está y a qué te dedicas. Bien. Bueno, la empresa se llama Fabripan. Estamos aquí en Santiago del Estero. Las sucursales están en el centro de la ciudad y una fábrica en una zona de avenidas en la zona oeste de la ciudad. Somos panaderos, una empresa, una panadería con una fábrica y varias sucursales. Hernán, comentá un poquito a todo lo que están aquí, qué se siente o cuáles son las diversas sensaciones de ser emprendedor, más cuando vos has empezado. ¿En qué años has empezado vos? En el 2008. ¿Cuáles son las sensaciones de los primeros años, después cuando vas creciendo? Bien. Y bueno, como uno empecé de la nada casi, con muy poquitas cosas, es- alquilando un localcito, muy aventurero. El entusiasmo hace que andes en el lodo casi, o sea, entre las ganas de hacer un emprendimiento y cumplir con las normas. Que las normas parecen, si la gente, siempre le decía a la gente de la municipalidad o lo que me tocaban ir a hacer trámites, eran imposibles de tener en regla. Así que esa era una sensación, hoy lo diría frustrante, pero en ese momento, al ser joven, eran batallitas que tenía y bueno, las lograba. Y siempre veía oportunidades de ir abriendo sucursales locales en el lapso de 3 años, 4 años. Y, y bueno, hoy en día con cierto éxito, o en el camino iba siempre con cierto éxito. Hernán, y después de todo este andar sinuoso que sube, baja las sensaciones, las dificultades, que más cuando estás en Argentina, ¿visto? Eh, ¿Cómo llegas vos a nosotros, por ejemplo, a Consultora Conecta? ¿Cómo me conoces a mí, que has sido el primero que me has conocido? Bien, y bueno, buenísima, porque en el periodo de crecimiento de uno de emprender, vas tomando distintas cositas, distintas herramientas. Eh, en algún momento, no sé cuántos años de que iba trabajando, toda la cuestión a alguien que emprende, al menos en un comercio, le gustan las finanzas, le gustan ciertas cuestiones administrativas, cuestiones de esto, del negocio. Y alguna vez te vi en alguna reunión o te pesqué por algún lado, nos cruzamos, cuando uno anda buscando el camino, ha visto, nos encontramos aquí, hoy aquí somos, no sé, 10 cuántas personas, o sea, siempre más o menos uno que anda en ese camino, después
se va orientando en lo que hace y luego ya te pude, nos encontramos más en serio pasados más años adelante para poder contratar a la consultora en una cuestión de yo dejar de ser, no sé si te acuerdas vos cómo decía que era yo un despensero, un comerciante, no me acuerdo qué te decía yo, y, y vos me decías, no, que sos empresario, mira todo lo que tiene, los empleados, entonces era dejar los papeles, los cuadernitos, porque todo lo hacía con cuadernitos, y pasar al menos a tener las cuestiones ordenadas en Excel o en sistema. Así que más o menos así ha sido. Perfecto, Hernán. Y para empezar con la presentación de tu caso, antes que nada, ya saben, los de Santiago del Estero compren en Fabripam. Eh, Antes de tu caso, ¿hace cuántos años estamos trabajando y cómo ha sido el camino de este rally de los negocios, vertiginoso también entre nosotros? Claro. Bueno, mira, si me dice cuántos años estamos trabajando, siento que estamos trabajando hace un montón. Pero de verdad, no sé, debe ser 3 o 4 años. Creo que ha sido después de la pandemia, capaz. ¿Me ayudas con eso? ¿Puede ser? Tal cual, sí. Así, bueno. Y obviamente primero se necesitaba iniciar o dar muchos datos para que tengan ustedes para trabajar, para después de 3 meses, 6 meses poder dar unos balances. Y, y bueno, como es una pyme, o sea, no deja de ser algo personal que uno ha hecho así, eh, ir congeniando, ir trabajando con otras personas, como en este caso una consultora, en la cual ya trabaja un poquito mejor y también no es como empleados que uno tiene, al ordenador le indicas una cosa, al que te atiende otro, o sea, aquí hay que ver otros detalles. Pueden haber pasado altibajos, pero hoy no sé, no me imagino o hoy sin haber trabajado con ustedes. Y lo más importante, que lo sabía y que lo buscaba, era tener hoy le digo, bueno, con propiedad un tablero de control. O sea, era fundamental saber en algún momento cuánto dinero me quedaba, qué era para invertir, qué era para mi casa, cosas así, ¿no? Y eso lo he logrado desde que he tenido ese dato, creo que ya he visto así como, pues una locura, ¿no? Como de ver el horizonte, no sé cómo decirlo. Era dejar ya de martillar, de andar a las corridas y a ver un panorama. Y bueno, ya de ahí se navega distinto, ¿no? Gracias, Hernán. O sea, desde lo que vos saco ahí, así empezamos ahora con la presentación del caso, es, en primer lugar, nos hemos conocido porque vos cuando has empezado a crecer has buscado justamente conocimiento, profesionalizarte. Después cuando hemos empezado a trabajar, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de varios, de un tiempo prolongado, 4 años en el medio de altibajos. Después, por el otro lado, ha sido también un camino también de efectos psicológicos para ambos, ¿no? Para Hernán, para mí, para el equipo. Pues Hernán lo acaba de decir, desde convencerse que él es empresario, ya deja de ser un simple panadero para convertirse en empresario, tiene toda una estructura que no la tiene un simple panadero. Y ahí hemos empezado también ambos en el crecimiento de esto, ¿no? Bueno, te agradezco, Hernán. Ahí vamos ahora con la presentación del caso Fabripam. Muchos datos aquí están tapados, por supuesto, por la cuestión de confidencialidad, pero un segundo voy a poner modo presentación, pero sí vamos a mostrar qué es lo que tenemos. Ahí ven todas las pantallas en forma adecuada, modo presentación.
¿Vos, Hernán, la ves en forma de presentación a la pantalla o Emma? Sí, 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 sí. Gastón, sí lo vemos. Perfecto. Bueno, empecemos con el caso de la gestión económica y financiera de Fabripat. Un segundo, no sé qué pasó. Un segundo, ¿no? Que está demasiado lento esto. Ahí está. Ah, se salió. Ahí está. Bien. Bueno, breve reseña mía, que estoy como moderador acá. Ya hemos dado lugar a un primer actor, que es Hernán, y en breve vamos a dar lugar a un segundo actor del lado de la consultora, que es Emma. Particularmente, yo en título de grado soy contador público, tengo un posgrado en finanzas de empresas y otro en negocios. Fui docente hasta hace poco en la materia de contabilidad 4, en mi época se llamaba Análisis e Interpretación de la Información Contable, en la carrera de contador público de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Soy, bueno, uno de los fundadores y director ejecutivo, gerente general de Consultora Conecta, trabajamos en toda la Argentina, y fui ex director financiero de varios emprendedores Endeavor, con los cuales algunos se lograron vender empresas a grandes compañías, en otras tuve experiencia de levantamiento de capital en Estados Unidos y otros fondos de inversión, bueno, laburé administrando empresas en Argentina y en otras partes del mundo, gracias a Dios. Viví en Buenos Aires un tiempo y después me volví al pago, ya cuando mi consultora estaba establecida, laburando en todo el país en el año fines 2018 y en el 2020, no, 2019, nos conocemos con Hernán, 2020 seguíamos en contacto y más o menos a fines de 2020, 2021 empezamos a laburar con Hernán. O sea, como para que se den una idea hace cuánto me volví, digamos, a mi pago a Santiago del Estero, pero sigo laburando en todo el país viajando. Hace un mes me volví de Salta a Santiago y ahora la semana que viene vuelvo a Buenos Aires. Pero bueno, sigamos. Vamos a ver qué vamos a ver aquí. Análisis económico, cómo hemos armado estados, resultados, indicadores, tablero de control, indicadores KPI, análisis de productos vendidos, análisis por sucursal o punto de venta, análisis por rubro dentro de cada sucursal, análisis detallado por rubro, cálculo de costos, bases para tener información útil, palancas de la rentabilidad. Vamos así volando. Cuando empezamos a trabajar con Hernán, me acuerdo que lo primero que se tenían eran cuadernos o Excel medio desordenados. Lo primero que hicimos es tratar de armar lo que son tablas dinámicas usando Excel, porque siempre digo, pasar de 0 a 100 hay un proceso, no lo vamos a pasar de una. Entonces, primero hay que hacer un proceso de pasaje de cuadernos de Excel medianamente armados a algo más profesional, siguiendo con la misma dinámica que era el Excel. Después del Excel hemos pasado al Drive, después del Drive a sistema y después de sistema hemos automatizado con tablero de control en Power BI. Todo ese esquema le vamos a hacer ver. ¿Cuánto nos ha tomado? Y bueno, Hernán acaba de decir, 4 años de labor. Esto no es soplar y hacer botella. Más encima cuando hay tratos con personas que tenemos nuestra psicología, cambios de cultura, cambios en los empleados, de cultura, etcétera. Todo un tema de labor. Entonces, cuando, cuando armamos esos Excel, armamos los procesos de recolección de datos, nos metemos a organizar de empresa, contratamos en ese entonces un chico junior que era alumno mío de facultad, el famoso Josecito, y así hemos ido armando el equipo hasta que se ha empezado a procesar todo en un Excel que lanzaba informes con tabla dinámica. El primer informe que tuvimos fue este estado de resultado mensual, donde particularmente lo que hacíamos en la parte superior poníamos variables que por ahí no estaban bien dadas, sino eran un porcentaje de la venta en función de márgenes estadísticos que sacábamos, como por ejemplo, ¿qué margen de imprevistos hay? Poníamos ahí los porcentajes. ¿Qué margen de costo transaccional por cobrar con tarjeta de crédito, transferencia, etcétera, teníamos como porcentaje de la venta? ¿Cuál es el flete como porcentaje de la venta? Entonces ahí en la parte superior poníamos los porcentajes. Luego acá, más abajo, estaba detallado, que ahí está tapado, las diversas sucursales y puntos de venta que tenía Hernán y al fin lo totalizaba. Y después a la par del total estaba, bueno, la incidencia porcentual de cada variable sobre la venta del 100% y cada variable un porcentaje de la venta. ¿Qué porcentaje de incidencia tienen ventas cada una de esas sucursales sobre el total? Y eso usamos para distribuir
los costos indirectos que muchas estaban alojados en la fábrica central. Sé que viene un profe de costo, me va a pegar una cachetada porque hay que hacer un análisis minucioso. Aquí lo hacíamos en función del nivel de actividad a la distribución de los indirectos, usando más un sistema que nosotros llamamos costeo variable o directo, donde consideramos como parte del costo lo que directamente lo identificamos, lo más fácil, y lo que es más difícil lo ponemos como indirecto, como ser el contador, que no es que el contador esté específicamente para una sucursal, está para todo. Entonces ese costo lo distribuimos en base a la incidencia porcentual de la venta de cada filial o punto de venta de Hernán. Si esto que acabo de explicar es chino básico, me preguntan. Sigo. Si nadie me pregunta, sigo. Más abajo teníamos, bueno, ingresos operativos, que la venta, costo de la mercadería que vende, imprevistos de la producción, desperdicio, esas cosas, y ahí haciendo esa diferencia me da el margen comercial en dinero, y abajo un porcentaje sobre la venta. Primer indicador muy importante, margen comercial. Después más abajo vienen otros costos variables, impuesto al ingreso bruto, costo por cobrar con tarjeta de crédito, transferencias y mecanismos similares, que se llama costo transaccional, el flete, y ahí cuando descontábamos el margen comercial, estos otros costos variables, me da la contribución marginal, es decir, qué me queda de la venta descontada de la estructura variable, para que después pueda cubrir la estructura fija. Y ahí calculamos el porcentaje de la contribución marginal sobre venta. Fíjense en que esto lo hacíamos por sucursal o punto de venta y por total. Y abajo está la estructura fija, costos de empleados, gastos de administración, que ahí está incluido el alquiler, la luz, bueno, varias cuestiones, imprevistos o depreciaciones de los bienes de uso, y al netear esa contribución marginal contra esto que es fijo, me daba el, bueno, ahí me está el total de estructura fija, al netearlo contra eso, me daba, por un lado, el resultado neto operativo, que yo le llamo EBITDA, por la sigla en inglés, cuando considero hacer la contribución marginal menos el costo de personal y menos gasto de administración. No considero todavía esa depreciación de los bienes de uso. Eso así me da un resultado neto operativo, EBITDA, se llama acá por la sigla en inglés. Y más abajo, si le saco a eso la depreciación o imprevistos, ahí sí me da el EBIT, que es el resultado neto operativo total, incluyendo esa depreciación de bienes de uso. Y eso lo calculo como porcentaje de la venta. ¿Cuál es el porcentaje del resultado neto operativo sin considerar la depreciación sobre la venta, el EBITDA, o cuál es el EBIT sobre la venta? Y más abajo, los temas financieros, intereses de deuda, esas cuestiones, y ahí me da el EBT, que es el resultado neto antes del impuesto a la ganancia, porcentaje, sobre la venta, calculábamos, y después provisionábamos el impuesto a las ganancias más abajo, y me daba el resultado neto final. Fíjense que lo hacíamos por sucursal y por total, o sea, Hernán puede darse una idea completa de cómo iba y mes a mes. Primera cuestión, y de aquí se derivan todos los indicadores que vienen. Si alguno tiene duda, me para y hablamos. ¿Y qué salía de aquí? Este tablerito. ¿Qué es este tablerito sintético? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las ventas por sucursal o por punto de venta y total? ¿Cuál es el porcentaje sobre el total? Y aquí, ¿cuál es la estructura fija por punto de venta y el total? ¿Cuál es el margen comercial, la contribución marginal, el porcentaje de EBITDA, de EBIT, de EBT, que es lo que acabamos de ver, y de resultado neto final, cuál es el porcentaje? Y jugando lo que era la contribución marginal contra la estructura fija, me salía cuánto Hernán tenía que vender por punto de venta y en total en toda su empresa, mes a mes, para salir a cero, es decir, hecho, punto de equilibrio. ¿Y qué otra cosa más lo calculamos? Que eso no lo calculamos por sucursal, sino que ya lo calculamos en forma total después de la experiencia que hemos tenido de la pandemia. ¿Cuál era el cash burn, en inglés, dinero que se quema en forma fija todos los meses? Que sí o sí lo tengo que tener, labure o no, total. Y después, ¿cuál es el variable que depende del nivel de actividad? Bueno, así, ¿cuál es el total? Así lo calculamos, para que él tenga una previsión de cuánta plata necesita. Esto ya era financiero.
Y abajo calculábamos los riesgos del negocio, el riesgo económico, financiero y combinado. El riesgo económico está dado por el tamaño de estructura fija. Cuanto más estructura fija tengamos, más riesgosos somos, y el financiero por el nivel de endeudamiento. La combinación de los dos me da el combinado. Eso lo calculamos por sucursal y por total, porque tenemos que ver la lógica de rentabilidad contra riesgo. O sea, mayor riesgo, mayor tiene que ser la ganancia. Si en ese, o a la inversa. Y si algo de eso no se da es porque algo hay que cambiar. Eso teníamos como primer pantallazo en el tablero. ¿Alguna duda? Ahora, esto que lo ven bonito, con Hernán hemos estado laburando codo a codo, armando procesos, Excel, cambiando hábitos, tomando gente idónea en la administración. Ha pasado un tiempo, ¿no? Así que ahí, a ver, clarísimo. Emma, cualquier cosa, léemelo porque yo no puedo leer por ahí lo que escribe, ¿no? Sí escucho por ahí cuando prende el micrófono. Sigamos con esto. Después hemos ya elaborado más sofisticación, porque yo también he empezado a meter más gente para que lo ayude Hernández, mi consultor, y me hemos tenido un crecimiento casi a la par, ¿no? Porque también en la consultora he empezado a crecer, mi consultora en el proceso. Hernán nos ha traído más clientes, otros clientes de Buenos Aires, etcétera, nos han traído más clientes, hemos empezado a crecer. Yo me he ido poco a poco alejando de la operación, a ir más a la gerencia general de consultora, y hemos empezado a contratar profesionales de alto seniority en la consultora. Entonces ya han empezado a darle más sofisticación y más visualidad a estos tableros con Hernán, donde primero teníamos acá un gráfico de tortas a la izquierda, parte superior, de cuál era la incidencia porcentual en gráfico de tortas de la estructura fija, donde el costo del personal era lo más caro que teníamos. O sea, con lo cual se dan cuenta que es una industria que no está totalmente automatizada, tiende más a artesanal que a automatización industrial. Hoy se tiene un mix, pero eso da una idea. Que eso también es una de las causas de por qué cuando viene un importado de afuera es más barato en comparación con la industria nacional, porque eso que vemos se da en un montón de industria, independientemente de la de Hernán o no. Hay mucha, poca automatización de procesos. Eh, Después tenés el gráfico de la izquierda, yendo de izquierda a derecha. A la par de estructura fija, está ahí un gráfico de baja donde vemos a la izquierda son todo lo que es punto de equilibrio, a la derecha son todos los gráficos de las ventas. Como vemos, siempre la venta supera el punto de equilibrio. En ese momento lo medíamos en dólares por la disparidad de inflación del peso argentino, ¿no? Después innovamos con Hernán y decimos, che, ¿por qué no lo medimos en la unidad representativa de nosotros, que son bolsas de harina? Entonces lo traducíamos según la cotización de la bolsa de harina, armábamos nuestro propio indicador a calcular el punto de equilibrio en bolsas de harina contra las ventas, pero medido en bolsas de harina. Entonces, ven que siempre superaba, gracias a Dios, la venta contra el punto de equilibrio. Pero este indicador era excelente porque es representativo del negocio de Hernán, bolsas de harina. Pues el negocio de Hernán pasa por comprar bolsas de harina, darle valor agregado y transformarlo en un pan, una media luna, etcétera, y venderlo. Después, abajo, a la izquierda, y aquí veíamos el gráfico de torta de la incidencia porcentual a las ventas, sobre todo los puntos de venta o sucursales. En el medio tenemos un gráfico de líneas de las diversas contribuciones marginales de todos los puntos de venta, que eso me daba, al hacer un análisis de contribución marginal por punto de venta, me daba lugar a la tablita dinámica que está a la derecha, parte inferior, donde ahí podíamos determinar qué sucursal era la estrella, cuál era la vaca, cuáles eran los niños y cuáles eran los perros que habían que ver, qué hacer, que me acuerdo que había una sucursal en particular que me prendía las luces con un perro, y ahí con Hernán nos llevaba a hacer auditoría, a investigar qué pasaba, y bueno, y gracias a eso se ha logrado mejorar mucho en la gestión de esa sucursal y en la estrategia del negocio. Seguimos, me paran si tienen duda, ¿no? Ni esperen que yo le diga, me paran. Análisis económico, ¿qué más sigue? Después vendíamos con tarjeta, veíamos que las sucursales, si bien en ese momento, porque también ha ido cambiando la incidencia de las ventas con tarjeta de crédito, en ese momento era una incidencia baja de la venta
con tarjeta de crédito sobre el total vendido, pero había sucursales que se vendían con tarjeta. Entonces había que medirlo y había que ver cuáles eran las que más vendían con tarjeta. Eso también te da una idea de qué estrategia comercial hacer ahí, ¿no? Ahí en la parte superior izquierda. Y en la parte superior derecha, después hemos empezado a ver la tendencia de cobrar con tarjeta de crédito y con transferencia y otros medios que tienen un costo transaccional. Vemos que iba creciendo la ponderación sobre total de ventas con estos sistemas. Después en la parte inferior izquierda veíamos ya la venta por turno, pues se atendía turno mañana, turno tarde. Y incluso podíamos ver qué filial era la que vendía más por la tarde y menos en la mañana y cuál la que era la inversa. Ahí te da una idea también cómo poner la gente, cómo atacar con las estrategias, etcétera, ¿no? Y después por semana, parte inferior derecha, ahí cuál semana en la que se vendía más, cuál se vendía menos, que donde se vendía más la semana cuando cobraba el empleado público en Santiago del Estero, que es una provincia muy ligada al sector público, ¿no? Y después de eso, ya hemos empezado a hacer ya el análisis de productos, pasando así de macro, ya nos hemos metido productos, donde también veíamos qué producto era el estrella, el vaca, el niño, el perro, ya por producto, incluso ahí, si desplegabas ese botoncito que dice de estrella, se te salía todo el listado de estos productos. Incluso veíamos a nivel general que había más, si había, y aquí en este gráfico veía que el azul son los niños, entonces había muchos niños y eso lleva a decir, ah, bueno, hay mucho para trabajar entonces en estrategia comercial, porque los niños son aquellos que tienen buen margen, pero lo estás vendiendo un volumen de dinero poco. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacer más estrategia comercial. Bueno, todo eso hemos armado junto con Hernán y su equipo, ¿no? ¿Dudas, chicos y chicas? No me gusta cuando quedo hablando solo. Bueno, seguimos. Para el que no está en la ciencia económica, les comento, una estrella es aquel que tiene un alto porcentaje de contribución marginal y un alto nivel de venta, se venden, entre comillas, prácticamente solo. Los vaca tienen un alto volumen de venta, pero un bajo margen de contribución marginal. O sea, dicho de otra forma, el vaca es el que te financia la empresa y el estrella es el que te da el margen de beneficio, vamos a llamarlo así. Esos son los vacas. Y los niños tienen un buen margen, pero un bajo volumen de venta. Entonces ahí generalmente hay que apuntar más mirando el mercado, estrategias comerciales. En el vaca, como tienen bajo margen y buen volumen, por ahí, si quieren mejorarlo, hay que ver de puertas para adentro en cuanto a eficiencia productiva. Los estrellas, bueno, ahí hay que ver, porque prácticamente se venden solo y hay que apalancarse por ahí los estrellas haciendo combo de productos para vender alguno que no se vende. Y ahí vienen los perros que hay que ver si lo tienes o no, como el cigarrillo en el kiosco, o en su defecto cortarlo y seguir a otra cosa. ¿Por qué? Porque el margen y la cuantía de dinero están por debajo del promedio. ¿Dudas hasta aquí? Porfa, alguno prende el micrófono. No voy a avanzar si ninguno prende el micrófono. André, vos que sos profe de la facu, no sé, Cari, Hola Gastón, ¿cómo están? ¿Qué tal, bien, gente? Buenas bien, tardes a todo, todos. todo bien. Todo muy bien. Bueno, te estaba escuchando atentamente. Me encanta que en este caso Hernán Camacho nos pueda compartir su caso y que vos nos puedas explicar. Eh, Realmente es un gran salto, como vos dices, pasar del cuadernito a ser un empresario. Por supuesto, lleva un trabajo, pero principalmente un cambio de cabeza, ¿no? Es dejar de pensar en borrador y en improvisar y empezar a pensar y a trabajar con números concretos, con análisis, con sistemas, y con todos los datos eh, que se analizan permanentemente, sobre todo, bueno, con las condiciones macroeconómicas y con las micro que tiene cada actividad, como el caso de la panadería. Me parece muy interesante el caso. Nosotros, bueno, los licenciados en administración también es algo que siempre lo hacemos, lo tomamos como un asesoramiento muy especial al emprendedor y al empresario, es
pedirle que cambie la cabeza, pedirle que sistematice, que trabaje con herramientas como el tablero de control y con otras más avanzadas, como vos bien nombraste, el Power BI. Hoy por hoy el EBIT es inclusive vos lo conoces seguramente muy bien, es un indicador que se toma para medir el valor de venta de una empresa. Eh, Así que mira qué interesante y qué importante es poder llegar a hacer todo este trabajo. Así que bueno, primero felicitarlo a Hernán y también a ustedes y agradecerles que nos puedan compartir el caso. Así que bueno, Gracias. sigo atentamente escuchándolos. Dale, gracias por tu palabra. Compren pan en Hernán, ya saben. Por supuesto. Es Fabri Pam. No, pero bueno, ahí lo que dice Cari también es algo importante, ¿no? El tema de licenciados en administración, economía, etcétera. Es muy importante el combinar la visión porque la gran mayoría va al contador y quiere que se haga todo esto. Y la verdad la cuestión es como que, a ver, siempre digo, ¿no? En profesión en ciencia económica cada uno está en su especialidad. Es como que yo vaya al neurocirujano y le diga que me haga un estudio de corazón. Él sabe el ABC, porque ha estudiado anatomía, etcétera, pero no está especializado en cardiología, sino en cuestiones de neurocirugía, está especializado. Aquí pasa lo mismo. Es más, yo cuando terminé de contador, hacía lo que hace muchas veces el contador, impuestos, auditoría contable, etcétera. Pero yo después tuve que estudiar un posgrado en negocios. Tuve que estudiar después otro posgrado más en finanzas. Porque, y yo particularmente después ya me fui a las finanzas de empresas, que a su vez dentro de finanzas también está su especialidad, el que está en mercado de capitales, el que está en finanzas de empresa, en cobertura de riesgos, etcétera, ¿no? Pero es muy importante eso saber porque muchas veces uno va encomienda a un colega contador que está con los impuestos, con la contabilidad, etcétera, en este tipo de estudios y, y para mí no es lo mismo como que a mí, yo si bien soy contador de título de grado, me encomienden a liquidar impuestos, si yo fuese solito, yo ¿saben hace cuántos años que no liquido impuestos? Ahora, si me das para que hagamos finanzas de empresas o todo esto que estamos viendo, lo hago de taquito. Pero hoy tengo la suerte en la consultora que tengo un equipo interdisciplinario, somos más de 20 compañeros trabajando, distribuidos en todo el país, de cada uno con una especialidad diferente. Pero, pero bueno, eso es importante que lo sepan diferenciar lo que acaba de decir Cari, que tiene que ver con incumbencia profesional, ¿no? Sigamos. Análisis por sucursal o punto de venta. Después de ya haber realizado todo esto, me acuerdo que nos pasaba con Hernán, es como que ya después nos amesetábamos. Che, se hace monótono, vemos esto, ya hemos tomado todas las estrategias, todo, la empresa anda muy bien, pero se está haciendo monótono. ¿Qué más? Siempre viene eso, ¿qué más? Y ahí empezamos a analizar ya directamente ver qué pasa dentro de cada sucursal o cada punto de venta. Vamos a abrirlo. Pero para hacer eso, ahí ha venido lo siguiente. Tenemos que dejar de usar Excel con tablas dinámicas y Drive y tenemos que sí o sí empezarlo a usar ese sistema de gestión que lo tenía Hernán, que creo que con suerte lo usábamos al 30%. Entonces hay que empezar a usarlo. Eso nos ha llevado a traer gente idónea, a cambiar un montón de cosas adentro y de vuelta, empezar ese ciclo que habíamos transitado anteriormente en la primera fase, de vuelta en una segunda fase, en momentos de alegría, de sinsabores. Bueno, hemos empezado ahí hasta que el sistema ha empezado a andar medianamente y de ahí hemos empezado a sacar información del sistema y lo llevamos a tabla dinámica en Excel. Entonces ya podíamos abrir por punto de venta y ver cuáles eran los costos, las ventas, la rentabilidad. Después de ahí, si queríamos, lo abríamos incluso, ya, bueno, a ver, en la sucursal N, vamos a ver ahora por rubros dentro de la sucursal, y ahí se abrían los rubros, bebida, cafetería, infusiones, bien, cuál es el costo, la venta, la rentabilidad. Y ahí empezamos a ver, mirá, che, en esta filial hay mucho café. En la otra filial no le dan ni nada a café, van a panadería.
Bien, ahora vamos a abrir dentro de cafetería o dentro de panadería qué es lo que más se vende y qué es lo que más rentable es. Listo. Y ahí vamos dentro del rubro, abrimos, boom, ahí tocábamos en bebida y se abría. Y ahí ya podemos ver cantidad vendida, precio promedio, costo promedio, total de costo total de venta, rentabilidad, rentabilidad como porcentaje. Lo abríamos, ya podemos ver, por ejemplo, en pan y bizcocho, todo lo que había ahí, ya pudimos empezar a analizar ya más desmenuzado, o sea, ya el que más ya ahí se transformaba y esto a nosotros nos ha llevado incluso a que algunas cosas que, perdón, algunas cosas que quitaba eficiencia, capacidad productiva, etcétera, y que no era rentable, lo tuvimos que discontinuar para enfocarnos en lo que era rentable y no nos absorba esa capacidad productiva y la hagamos crecer con mayor estrategia comercial. Y ahí, bueno, se han empezado a dar más cosas, hasta juegos financieros, crédito, no crédito, etcétera, para ampliar todo eso, ¿no? Y después, bueno, también se ha armado una matriz que en Excel ha sido la primera matriz, donde se ha empezado a hacer un relevamiento ya minucioso de la fábrica, incluso hemos puesto un administrativo de fábrica, que antes no había, para que haga un relevamiento completo de receta por receta. A ver, pan francés, que usa harina, sal, aditivo, levadura, agua, qué cantidad emplea, listo, y así cada cosa. Y después en otra tabla general voy vas cargando, bueno, la factura de harina, has comprado tantas bolsas de harina a tal precio, y solo te hacía el cálculo al costo de reposición del momento, de qué parte de eso iba a la fórmula del pan francés y se te actualizaba casi en tiempo real el costo del pan francés. Entonces hemos empezado ya a hilar fino y a tomar muchísimas estrategias a partir de ahí. Y ahí hago una pausa porque también de ahí viene la fase 3 cuando hemos logrado todo eso. ¿Y qué más? Como le decía Hernán, porque también ya como que hemos pasado todo eso y la empresa ha crecido muchísimo, hasta nosotros ya hemos puesto a hacer con Hernán lo que le llamamos símil franquicias, me acuerdo, y ahí nos pregunta qué más. Y antes de dar lugar al amigo Emma, que ahí entra la tercera fase, también empezando con esos altibajos, hasta que anda lo que ahora va a mostrar el amigo Emanuel Chazajeta, colega, que está en Power BI. Les comento en consecuencia cuál es nuestra filosofía de trabajo y qué es lo que pasa en la labor cuando se trabaja con una pyme. En primer lugar, esto le hago ver las palancas de la rentabilidad, que aquí les sugiero que lean este librito de Manuel Schwader, Palancas, modelo de creación de empresas perdurables, 100 hojitas. ¿Qué dice ahí el tipo? Fíjense el grafiquito a la izquierda del medio, dice, ¿por qué existo? Es muy importante que vos sepas tu razón de ser, porque los modelos de negocio no son eternos por más exitosos que sean, pero sí tu razón de ser, por qué existes, por qué te creas, qué quieres cambiar en el mundo. Y sobre eso generas modelo de negocio. Ejemplo, nosotros en Conecta siempre dijimos, bueno, vamos a lograr eficiencia a las pymes para que ganen más dinero. Hoy arme una consultora. De una consultora después hemos migrado a un banquito de inversión. Y de ahí capaz que puedo migrar a una fintech, tecnología aplicada a las finanzas. Pero siempre es porque existo. Los modelos de negocio lo voy cambiando. Después, el por qué existo es para quién soy, que es conocer muy bien tu mercado. Gran probabilidad de fracaso, 80% del fracaso de las pymes porque no conocen su mercado. ¿Para quién soy? Y en base a eso va a definir quién soy, o sea, lo que le vas a ofrecer a ese mercado para satisfacer una necesidad. Y después viene el cómo lo hago, que el cómo es traducido en un modelo económico financiero. Ahí están los 4 triángulos. El tema es que esto tiene unas palancas de la rentabilidad de tu empresa. Del lado de la oferta tiene la parte superior, que dice tener las personas adecuadas, los procesos, metodologías de trabajo adecuados, tener los activos adecuados y los aliados estratégicos adecuados. Sin eso no puedes lograr nada. Y del lado inferior están las palancas de la rentabilidad del lado de la demanda.
tener los canales de atracción adecuados. Cuando lo atraes a tu cliente, tienes que vender bien, le tienes que hacer llegar bien el producto, la distribución, y le tienes que dar una experiencia tal que la persona se integre, sea tú fanático como el equipo de fútbol que te traiga otros clientes, como gracias a Dios, Hernán, te agradezco un montón, vos nos has traído clientes a nosotros, que en el proceso hemos ido creciendo nosotros también con vos. Entonces, la gran mayoría que viene a nosotros para tener información útil, la base es esta, casi todos entran a nuestra consultora por efectos. Los efectos casi siempre son económicos financieros, las causas un montón. Las causas son, por ejemplo, primero entender el modelo de negocio de la pyme, por eso a Hernán le dije que primero nos comente, y el estado actual de las palancas de su rentabilidad, que es la que acabo de describir. Después de eso, conociendo eso, empiezas a planificar cómo vas a atacar esa empresa para ser eficiente. Y ahí viene el tema de cómo la vas a organizar. Cuando lo organizas, empiezas a tener datos de calidad, empiezas con el Business Analytics, todo lo que acabamos de ver, y empiezas a hacer estudios especiales, y ahí empiezas a armar estrategias económicas, financieras, de negocio, que ahí sí te impactan y te modifican para bien o para mal en el efecto económico financiero. Antes de darle lugar a Emma, 3 tips. Lo que no se mide, no se gestiona. Lo que se mide mal, se gestiona mal. Segundo tip, no esperen nunca que pare la tormenta, aprendan a caminar bajo la lluvia. Y tercero, el padre de la administración, Peter Drucker, que decía, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Es importante que tengan una cultura de negocios en su organización y que ustedes se la crean, pero en el buen sentido de la palabra. Emma, es todo tuyo para que presente. Ahí dejo de compartir y es todo tuyo para que presente la tercera fase que hemos logrado, que ha sido Power BI, y ahí estamos con Arda. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por el lugar. Ahí no sé si me escuchan bien. Sí, Emma, te escuchamos perfecto. Bien, Gastón. Ahí creo que ven la pantalla. Bueno, antes de presentar esto, quiero hacer una mención ahí de lo que decía una compañera de aquí, creo que es Karina. La verdad que sí, es muy importante la parte eh, de que el empresario nos dé lugar a que hagamos cambios, ya sea de forma externa, para organizar lo que es la parte administrativa, porque, eh, digamos, hoy en día, bueno, Hernán nos ha dado lugar y la verdad que ha entendido muy bien cómo funciona lo que es la administración y, bueno, gracias a Dios lo hemos ayudado en gestionar los números, pero es muy importante esa parte, digamos, que es lo fundamental. Esto lleva mucho tiempo a hacer. Nosotros hemos empezado desde números muy de abajo, como dice Gastón, y hemos llegado aquí a lo que es una tecnología muy avanzada en la cual nosotros recomendamos mucho Power BI porque es una herramienta que es muy dinámica, en la cual se pueden llevar muchos números, que en este caso, por ejemplo, la empresa tiene muchas sucursales. Este es un modelo de ejemplo. Los números no son reales, son inventados, y se ha hecho en base a una configuración que tiene hoy en día la empresa. eh, pero es más que nada para, digamos, analizar Big Data, o sea, datos muy grandes en forma dinámica y en tiempo real, digamos también. Bueno, el Power BI es más que nada un avance del Excel. Solamente hace un análisis de datos mucho más rápido y muy dinámico. Esto se lo puede ver en tiempo real en la página web también. En este caso, este es el programa directo. Eh, bueno, esto lo que le voy a mostrar es básicamente un estudio de producto. Eh, Primero en principal se hace lo que es el análisis de BCG, que eso lo hemos hecho por Excel, que lo ha mostrado este Gastón. Primero por Excel, después se lo pasa a este proceso, digamos, de Big Data. Bueno, esta primera parte se llama análisis por filial, en la cual la empresa, digamos, está organizada por diferentes calificación de rubros de productos. Eh,
en los cuales aquí, en este caso, están las calificaciones, por ejemplo, cafetería, especial entre panes, factura, galletería dulce. Están las filiales, que está la central, donde está la fábrica central, y después las sucursales. Y aquí están los meses en números. A la par tenemos un gráfico dinámico en la cual muestra lo que es el total de ventas por filial o por sucursal. Abajo lo que es la calificación, la clasificación en base a los rubros, cuánto es el porcentaje del total. Y después aquí una tabla, digamos, de datos en las cuales se pueden ver los números por sucursal y por mes. ¿Qué es la facilidad de Power BI? Es básicamente ver los números en tiempos reales y empezar a ver, hacer análisis por mes o por rubros o por sucursales. Por ejemplo, si quiero ver en la casa central cuánto se ha vendido, ¿sí? A mí me surge que este es un ejemplo desde el mes 1 al 10, sería desde el mes enero hasta octubre, en este caso el año 2024. Eh, Aquí surge que en la central ha tenido una venta de 20 millones, en la cuales aquí, en lo que es suma de venta por calificación del rubro, surge que el rubro más vendido es este que se llama proveedores, en la cuales aquí adentro tiene artículos en los cuales ya lo voy a mostrar aquí en lo que es Perdón, el no, análisis aclaro por ahí, artículo. Sí, los números de estos son ficticios, ¿no? No son ponemos números ficticios. verídicos por una cuestión de confidencialidad del cliente, ¿no? Exactamente. Al hacer clic aquí en el gráfico de torta, solo me surge lo que es la venta por mes de ese rubro de artículos, ¿sí? Que ese vendría a ser el que más se ha vendido en la casa central. Aquí, por ejemplo, si hago clic en lo que es el segundo más vendido, que es un 14,76%, surge que aquí he vendido 79.000 pesos en enero, 133.000 pesos en febrero y así hasta octubre. Entonces, esto se puede llevar a un análisis ya sea por filial, por rubro y por mes. Por ejemplo, aquí en el caso yo puedo seleccionar cuánto ha vendido de cafetería todas las sucursales Mana Central, entonces hago clic en cafetería y aquí en el gráfico solo dinámicamente me muestra lo que es una comparativa de el gráfico de barras, que en la sucursal 4 ha sido lo que más ha vendido. ¿Sí? Igualmente si hago clic aquí en la sucursal 4 en el gráfico, aquí en la tabla puedo ver las ventas por mes. Entonces, esto es bastante dinámico, puedo editarlo, puedo ver solamente de un mes, que es enero, y me surge aquí que la que más ha vendido ha sido la sucursal 5. Si quiero ver qué producto ha vendido la sucursal 5, hago clic aquí en sucursal 5 y me surge que ha vendido en el rubro proveedores, ha vendido 6,38%. En el rubro especial entre panes ha vendido un 2,17%. Entonces, ahí como ven, dinámicamente podemos ver lo que es venta por sucursal, por rubro y por mes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esta primera hoja? Así pasamos a la otra. Bueno, paso a lo que es al análisis BCG, que eso es lo que mostraba Gastón recién en un Excel, en las cuales aquí nosotros hemos hecho un análisis de qué productos son los que menos conviene y cuál es lo que más conviene. Aquí, como decía este Gastón, el producto estrella, niño, perro y vaca, dependen de cómo superan lo que es la contribución marginal en el promedio de ventas, en lo que es importe en pesos y también en porcentaje. Los que superan uno o el otro y los que no superan el promedio. Aquí, por ejemplo, si yo quiero ver qué productos son de la casa central, qué productos son los estrella, selecciono aquí en lo que dice estrella y ahí me surge una especie de análisis por artículo, ¿sí? En las cuales si yo, por ejemplo, aquí en lo que es en el gráfico de torta, aprieto en lo que es el que más producto estrella tiene, 19,97%, sería galletería dulce, en las cuales aquí al costado en un gráfico me surge lo que es el ranking de productos. El primero está este que se llama Baby Quid y después las rosquillas, ¿sí? Aquí a la izquierda tengo una tabla en la cual ya es más estática,
pero aquí puedo ver lo que es el importe por artículo, que son muchos artículos, también con números inventados, digamos. Esto es del mes de enero a octubre, también lo puedo ver por mes, o por hacer una comparativa desde enero a abril, o desde enero a octubre en este caso. Si yo quiero ver, por ejemplo, qué productos en la sucursal 2 son los que no superan el promedio de la contribución marginal, ni en peso ni en porcentaje, puedo ver los productos perro, en la cual aquí surge que, lo podemos ver aquí en números, que estos productos son los que menos contribución marginal brinda, en las cuales se pueden tomar diversas decisiones, en la cual, por ejemplo, decir, no producir más esto o directamente no enviar a la sucursal 2, ¿sí? O ver si realmente me es, digamos, el cliente atrae para poder comprar otros productos, aquí, así como decía Gastón, como el cigarrillo en los kioscos. O tomar la decisión de ver en cuál estos productos sí son vendibles en otras sucursales y capaz que en la sucursal no, en la cual dejar de enviar a esa sucursal esta producción y reemplazar por otra que realmente sea un producto niño, estrella o vaca, ¿sí? Eso ya es muy relacionado con el costo de producción, con el tiempo de producción y ver a qué sucursal sí enviar tales productos y a qué sucursales no. Bien, esto, repito, esto surge de un análisis en Excel y después se lo transforma en Power BI. Este, pero como ven aquí, esto es muy dinámico, hay mucha información en las cuales esta herramienta lo resume bastante y es bastante dinámico. Bueno, y por último, aquí en la tercera hoja tenemos la evolución por producto, en la cual aquí se puede ver la línea en el tiempo por ventas por mes, en la cual aquí la calificación está por rubro y aquí está el detallado por cada producto. ¿Qué puedo hacer aquí? Directamente seleccionar si quiero ver en el rubro cafetería cómo me ha ido por mes, ¿sí? Y aquí dentro del detallado en artículos se pueden ver los artículos que están dentro de ese rubro. Y si yo quiero ver cómo ha evolucionado un artículo en particular, selecciono por ejemplo en la cual aquí me dice la línea del tiempo. Yo quiero seleccionar por ejemplo ya me sale la línea del tiempo. Si quiero ver, por ejemplo, de sandwichería y verlos, por ejemplo, de este producto, aquí me surge en la línea del tiempo cómo es la evolución del producto. Con esto ya se pueden tomar decisiones de ver si tal artículo es rentable o no se vende, o si se vende, y la estacionalidad del producto, en la cual aquí, por ejemplo, en marzo se ha vendido más y después ha decaído, digamos, a junio y de ahí ha ido creciendo. Entonces, esto puedo hacer un análisis de ver la estacionalidad por producto, la estacionalidad por rubro, ¿sí? En la cual ver ahí de tomar decisiones si seguir produciendo un producto, seguir comprando un producto para la reventa, o dejar de producirlo, o ver lo que es esto, de ver a qué sucursal sí enviar un producto y a cuál sucursal dejar de enviar otro, ¿sí? Porque estos productos son, digamos, perecederos, en las cuales tienen su vencimiento a corto plazo y eso generan Ahí, Emma, pérdida. hago una acotación, ¿no? Sí. Considerando esto, de lo que dice Emma, imagínense una economía como la de ahora, donde ya no tienes por ahí esa exacerbada inflación que te permite ocultar ineficiencias, ya sea por una mala gestión de compra, donde tenés dinero inmovilizado, entre otras cuestiones, donde hoy la inflación no crece tan abruptamente como años anteriores, si bien está muy por encima de nuestros vecinos latinoamericanos en cuanto a inflación anual, pero no, ya no es la locura de antes, con lo cual ya no es fácil ocultar ineficiencias productivas o malas decisiones de compra. ¿Por qué? Porque hoy las pymes tienen un gran problema. Una, tienen ventas caídas. Segundo, tiene un tema de que los costos versus la venta igual a margen, el margen se le achica. Entonces, ¿qué tienes que ser vos? Eficiente en la gestión de costos. Y para eso no tienes que sobreestoquearte, pues también por ahí pasa que te sobreestoquea un precio, te das vuelta y al mes siguiente en algunos productos puede ser que esté más barato o no.
¿Qué es lo que le pasa por ahí a los supermercadistas que por sí ya están complicados en márgenes, ¿no? Entonces, bajo esto, vos viendo las temporalidades de los productos, viendo a qué sucursal sí, a qué no, grado de producción, de demanda, vos puedes ver qué comprar, hasta cuánto comprar, para que no administres mal el dinero y las finanzas de tu empresa. Hoy es crucial esto. Hoy es crucial, porque el tema de la pyme hoy, para sobrevivir en este contexto, hay que ser eficiente en la gestión de costos, que para eso hay que tener toda esta data, porque si no, lo que no se mide no se gestiona, o lo que se mide mal se gestiona mal. Tips número uno que le acabo de decir. Y por el otro lado, hay que tener bien en claro también los juegos financieros, porque el valor del dinero, porque el dinero tiene un valor en función del tiempo. Tips número dos, no esperes a que pase la tormenta, aprende a caminar bajo la lluvia. Y número tres, la cultura se come a la estrategia del desayuno. Vamos a cambiar la mente. Exactamente como dice Gastón. Y cuando hay muchos datos, es necesaria la tecnología que esté de parte del lado de la empresa, porque así se toman decisiones más rápidas y correctas decisiones. Nosotros básicamente hacemos visitas a muchas empresas y lo que yo veo personalmente es en la parte, digamos, de procesos de producción, cuando hay procesos de producción, no se miden muy bien los costos de producción. Es uno de los problemas más comunes que hay. Yo creo que no solamente aquí en Santiago, sino en el noroeste, en el norte argentino, no se mide mucho la producción y con eso vienen problemas con, por ejemplo, no saber qué rentabilidad real hay, no saber, digamos, cómo organizar la producción, porque generalmente lo que se hace es tratar de organizar las compras, como dice Gastón, tratar de organizar de que no se gaste mucho más ni mucho menos, y eso, si no hay un sistema de gestión contable, si no hay una organización de la información, es muy difícil poder predecir esas cosas. Y después también, bueno, analizar de que eh, por qué una sucursal vende más, la otra no, la estacionalidad de productos. Cuando hay empresas de proceso productivo, hay ese tipo de problemas. Entonces, nuestra recomendación siempre es tener un buen equipo de administrativo, aunque una empresa, digamos, recién esté empezando o no, ya empezar a medir los números porque después pasa esto que ya se agranda mucho la planta o ya se agranda mucho el negocio, en la cual después los números ya se salen de control, y es un poco más difícil hacer. Lleva Sí, mucho tiempo, sí, ahí Emma, perdón, ¿no? Ahí lo que acaba de decir Emma es muy importante. Hay que invertir. O sea, a ver, somos empresarios. ¿Cuál es la ABC del empresario? Inversión, riesgo, ganancia. ¿Y cuál es el arte del empresario? Invertir, tomar riesgos y gestionarlos. Ahora, si tenemos miedo, y bueno, a ver, el médico le da asco a la sangre. ¿De qué hablamos? Bueno, si vamos a ser empresarios, vamos a ser empresarios. Entonces, invierta en administración, muchachos y chicas. Invierta en administración. Más cuando empiezan a crecer. Dejen eso de la no inversión en administración cuando son solitos, están empezando. Y ustedes llevan un numerito así y listo. Pero vamos a invertir en administración, ¿sí? ¿De qué hablamos? bien, sí, exactamente. Bueno, nosotros recomendamos eso. Todos, a ver, estos informes son muy buenos, pero tiene un trabajo bastante grande por atrás. Y ¿Puedo decir algo, ya que lo han dicho eso? Sí, Hernán, sí, querido, todo de usted. Bueno, porque una de esas cosas que me costaba contratar a alguien para administración, digámoslo así, era no saber qué dinero manejaba realmente y no meterme gastos, no estar bien orientado en qué tenía que invertir. Entonces, constantemente una pyme por ahí se fija en otra heladera, otra maquinaria, otro empleado que te produzca otro tipo de productos, y
uno cree que puede hacer todo, ir contando la plata, ir haciendo algunos trámites, y crees que alguien que va a hacer más o menos unas tareas de esas, no, dicen, bueno, no, lo voy a hacer yo a la tarde, lo voy a hacer mañana, y lo vas dilatando y no puedes. Así que la verdad que había que abrir la mente, o sea, abrir la cabeza y darse lugar a contratar a alguien así para la parte administrativa. Y hoy, bueno, ya creo que tengo dos, y aparte la consultora y demás. Eso quería agregar, que sí, hay que sumar gente ahí. Tal cual, Hernán, tal cual, te agradezco. Incluso Hernán, bueno, ya está en fase 4. Hernán ya está avanzado, porque Hernán ya muchos de los procesos que tercerizaba con nosotros hoy lo tiene in company. ¿Por qué? Porque él también ya ha empezado también a contratar gente con otro nivel de profesionalidad, por supuesto, otro precio también, pero bueno, entonces ya, y la consultoría pasa más hoy para estrategias financieras. Ya con Hernán hoy nos sentamos a hablar, bueno, a ver, ¿qué negocio hay? ¿A dónde invertimos? ¿O qué negocio financiero hay? ¿Dónde invertimos? ¿Me conviene financiarme así o así? Ya hablamos más de estrategia financiera, de negocio, pero esa es ya la fase 4. Hernán ya está ya, digamos, avanzado. Pero lo que acaba de describir Hernán tuvo que invertir. Hoy tiene ya mucho know-how, procesos y seniority interno contratado dentro de la empresa. Bueno, ahí Emma, si quiere dejar de compartir y Hernán, para concluir, pues ya es medio tarde, viendo todo lo que has logrado y ahora también al ver esto, porque nunca lo he visto así, todo lo que hemos logrado en conjunto, ¿no? ¿Cuál es tu sensación final y qué sugerencia haces, que creo que ya la has hecho, a tus colegas empresarios? Bueno, la sugerencia es que cuando uno sabe, o sea, o ve que tiene que empezar a tomar esas decisiones de dar ese paso, ¿no? De organizarse, hay que seguir ese instinto. Hay que, hay que seguir ese instinto porque el tiempo pasa y vos, bueno, la verdad que ya pasó mucho tiempo. De hecho, en ese instinto, una vez no me decidí, justo nos agarró la pandemia, pero antes de la pandemia estaba ahí casi, no me decidía, porque lo seguía viendo como un gasto. Mi proceso de crecimiento lo veía todavía como un gasto, y tendría que pagar, poner la plata de hoy, no sé, bueno, o decir 10.000 pesos más tengo que pagar para algo. Digo, no, todavía no he comprado una computadora y quiero contratar a alguien, o sea, era algo así. Así que cuando uno ya tiene ese instinto que tiene que modificar algo ahí en su empresa, lo tiene que seguir, lo tiene que escuchar. Y gracias a Dios, me ha tocado, bueno, la circunstancia, el contexto aquí en Santiago, de que sea una empresa santeña, o sea, que tenga vos aquí, te vea en persona, a los chicos, eh, porque si es llegado, hoy en día con las redes, hoy en día con todo lo que puede haber de influencia, eh, en TikTok, en Instagram, de organizar tu empresa. Son paquetes de otros lados, vamos a decirle así, y capaz que no encajaba con una pyme real, o sea, una pyme tan auténtica de tener este contacto casi personal también. Creo que la experiencia con usted ha sido la ideal, y bueno, todo el camino que hemos recorrido al punto que hemos llegado, ¿no? O sea, de invertir en otras cosas. Así que, bueno, la verdad que una experiencia de a poquito, espectacular. Y no ha sido tan largo, ¿no? Por ahí mencionaba que como 4 años, no, creo que hemos dado, se ha trabajado, porque ustedes, quiero agregar esto, por ahí uno dilata, uno eh, como con el trabajo, tiene muchas cosas que hace todo en el día a día, la pyme, pero ustedes nos marcan la cancha, o sea, como diría, los horarios, las fechas. Entonces, claro, no hay chance de, de, no hay chance de desviarse de este camino. Así que una excelente guía. Gracias, Hernán, querido, por tus palabras. Ahí voy, así tomamos cerveza. ¿Verdad? Sí, bueno, gracias. Hernán, ahí
sé, por lo que veo, capaz que tienes que salir y veo que ya son 19:40. Se hizo largo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o damos por concluido aquí, no sé. Acuérdense, Fabri Pan, ¿no? Santiago del Estero, qué gestión de Hernán y qué producto. Bueno, que mande la oferta, la carta ahí a la gerente para que le compren los productos para la próxima actividad. Ahí está, de Sí, una, pero ya, que mande ahí, la oferta bien así como corresponde, para que la tal gerente cual. tenga respaldo. Así es, Bueno, tal cual. yo Muchas gracias, simplemente Hernán. quiero felicitarlo a Gracias. Hernán que haya elegido profesionales para que lo asesoren, para que haya decidido dar el salto del sapo, como hay un libro por ahí que habla del salto del comerciante a empresario. Es muy interesante porque lo describe muy bien un poco a todo esto que estamos contando. Y justamente, ¿no? Creo que las incumbencias profesionales nuestras tienen que ver con eso. Nosotros somos los nexos entre la tecnología, que hoy muy bien lo han explicado ustedes, se utiliza para el análisis de datos, Vení. para determinar todos los tipos de indicadores y de información que necesita un empresario para poder tomar decisiones, para saber dónde está parado, para saber a dónde quiere ir o qué va a hacer. Así que me parece, bueno, los felicito a ustedes, a la consultora y a Hernán por haberlos elegido. Y muchas gracias por compartir la experiencia. Muchas Obvio, gracias. ahí, Cari, yo creo que lo que más suma es el estudio de casos. Eh, A ver, bueno, nosotros nos conocemos con Andrés hace años. A vos, Cari, te he conocido desde que ha asumido la comisión PYME hace 3 4 años, creo, en Santiago. Pero como siempre hablamos, ¿sí? Y siempre hemos querido hacer la comisión de pymes con vos, Cari, con Andrés, etcétera. Tratar de ayornar lo que nuestro mercado, que es la pyme, qué demanda y qué desea de los profesionales de ciencias económicas hoy. Bueno, este es un claro caso. Entonces, creo que tanto las universidades, etcétera, hay que adaptar la currícula. Ahora, si no la adapta, tampoco quedemos a llorar ahí. Entonces, desde un colegio, consejo profesional, tratemos a partir de ahí de acercarle a nuestros colegas estudio de casos concretos y de hacerle ver también qué demanda el mercado de nosotros. Exacto, y te agrego una cosa puntual, porque a mí me toca estar de los dos lados, por suerte. Eh, como decíamos, o como se decía hace un rato, a veces es difícil pensar cuando estás en la vorágine diaria de la pyme, de la luz, de la máquina, del empleo que falta, de que no te ha salido bien el pan ese día, etcétera, etcétera, y que a veces necesitas resolver cosas y no sabes a quién acudir, que en este caso por eso creo que para eso estamos los profesionales. Y también a mí me pasa personalmente en el negocio que necesito personas capacitadas para determinadas acciones, que no es necesario que vaya un profesional, ya sea en relación de dependencia o como consultor de manera, o asesor independiente, pero quizás por ahí tienes un problema en el depósito, vos necesitas organizar el depósito. Bueno, contrato un profesional y que en 2 o 3 o 4 meses, dependiendo de la envergadura del problema o de la empresa, te solucione ese problema concreto. Entonces, no hay que pensar de que voy a tener que, ahora lo voy a tener que contratar a este tipo, cuánto tiempo, ya empiezo a pensar en el juicio laboral y en el costo que me va a venir porque muchos años y los honorarios, bla, bla. Entonces, no, es también un poco trabajar con esta idea de que los profesionales estamos para solucionar problemas concretos también, no necesariamente un caso como en este que ustedes han planteado, que es espectacular, por supuesto, que empieza desde una fase uno hasta una fase más avanzada. En otros casos puede darse de que solamente necesites algo puntual. Che, yo necesito un manual de procedimiento. Yo necesito que me ayudes a hacer el cambio de sistema.
porque tengo un sistema, digamos, hecho a la medida y me estoy pasando un sistema enlatado, por Claro, decirte, tal cual. necesito un nexo. Y por ahí son Ahí te complemento. procesos que de poco tiempo, a eso me Claro, refería. tal cual. Sí, lo que dices es tal cual. Tienes para hacer procesos de poco tiempo, cada 3, 4 meses, y con eso ir avanzando e ir demostrando resultados. Y algo que nosotros vemos con Eva, bueno, nosotros trabajamos en todo el país de punta a punta, sí vemos una característica de las pymes del norte contra las pymes del centro, particularmente Buenos Aires, Córdoba y algunas de Santa Fe. En el norte, vos para armar todo esto tenés que arremangarte y vos o equipo o lo que sea, meterte porque hay que hacer desde cero prácticamente las cosas. No te digo que en todo sea así, no te digo que en el de Hernán haya sido así, etcétera, sino estoy tomando el promedio de los casos que vemos. En Buenos Aires, por ejemplo, o en zona centro, Córdoba, etcétera, también hay que arremangarse y meterse, pero muchas veces la calidad por ahí del personal de administración que tienen in situ de la compañía en cuanto a nivel de educación es diferente al que lo tiene el norte. Y eso te da a que vos te enfoques más en otras cosas desde el momento inicial en comparación a cómo te enfocas en el momento inicial en la pyme del norte. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces en la pyme del norte se contrata al bueno, bonito y barato. Ejemplo, te doy un ejemplo absurdo. Vamos a suponer, mi mamá es licenciada en letras, odia los números, pero es mi mamá, le tengo confianza. No me va a cobrar mi mamá. Yo le voy a tirar alguito, es mi mamá. Pero mi mamá sabe de matemática como yo de aviones y está en administración. Ni hablar de activo, pasivo y patrimonio neto, pero está en administración. Bueno, y yo sigo creciendo así. ¿Me entendés? Ahora, cuando voy a las provincias del centro o de bonaerenses, generalmente se tienen administrativos con un poquito más de idoneidad, que capaz que puedes hablar un poquito de qué es un activo, pasivo, patrimonio y cálculos matemáticos. Eso es lo que nosotros vemos muchas veces. No te digo que todas las pymes son así, sino te estoy hablando en a nivel promedio. Y para concluir, tener los números, tenemos un montón de casos, pero para darte una idea, en esta semana, gracias a que una pyme cliente de nosotros tiene bien los números, dice, bueno, che, quiero inyectarle liquidez genuina a la empresa para ir matando deuda. Entonces, para eso voy a hacer una promoción donde lo voy a fijar al precio ahora, antes que me llegue la mercadería que importé, que llega dentro de 30 días, le voy a decir que paguen ahora, y lo voy a pagar para pagar con cheque a 30, 60 y 90, donde yo lo voy a vender al mercado de capitales a tal tasa, que ahí te baja lo que vimos, la contribución marginal. Entonces la pregunta es cuál es el nivel de venta que tiene que tener para que esa estrategia comercial valga la pena. Entonces se calcula un nuevo punto de equilibrio. Entonces es importante tener aceitado esos números para hacer la estrategia comercial. Si no, estoy haciéndolo ojímetro, digamos. Lo que no se mide no se gestiona, o lo que se mide mal se gestiona mal. Bueno, muchas gracias, Cari, muchas gracias, André, muchas gracias, Emma. Bueno, Hernán, ni hablar. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que estamos acá. Espero les haya sido de utilidad, y cualquier cosa, creo que casi todos me tienen en mi WhatsApp. Y si alguien no lo tiene, me dice. Yo creo que aquí le anoto mi WhatsApp. Es 11 24 97 22 31. Mi nombre es Gastón Roldán, es mi apellido. Cualquier cosa me escriben ahí y la seguimos por ahí. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós, Muchas gracias. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.